37 vamos a conversar sobre este tema, justamente por eso hemos invitado al congresista Juan José Díaz. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, quisiéramos saber cuál es el fundamento de este recurso que ustedes están interponiendo, esta denuncia constitucional, porque, digamos, la grabación, por supuesto, no deja muy bien parados a los actuales ministros, pero ¿constituye delito? Sí, la verdad que es un hecho sumamente grave. No estamos hablando de cualquier audio escandaloso, recordando de repente lo que pasó con el señor Cateriano, donde lo grave era que estén chuponeando al propio ministro de Defensa. Aquí lo que se trata es de que se estaría cocinando, permíteme el término, sentencias en el Poder Judicial de acuerdo al antojo, al designio del Poder Ejecutivo. Pero primero, entonces, que eso no se produjo. No, es que perdóname, la sentencia no fue en el sentido de la conversación. Pero vamos, se pretendía, y eso en todo caso me parece evidente, o en todo caso lo que se va a tener que investigar, el hecho irregular de citar, en este caso, a una jueza, no en su oficina, sino en el despacho del presidente del Poder Judicial, en la presencia de un ministro, y además en una conversación en la cual evidentemente se intenta direccionar, además con términos que no son propios pues para referirse a un magistrado. Bueno, pero los términos, digamos, es una conversación grabada, no se suponía que está hecha para la exposición del público, pero en todo caso la pregunta es, ¿cuál es la parte de la conversación que sería determinante para sustentar una acusación constitucional? No solamente la parte de la conversación, sino el hecho en sí, ¿no? Permíteme insistir en el sentido de que no es permitido al Poder Ejecutivo direccionar de ninguna manera al Poder Judicial, ni siquiera el señor San Martín, que desde su puesto de presidente del Poder Judicial podría hacerlo. Y más, yo recuerdo en muchas oportunidades, en otros casos el señor San Martín decía cuando era presidente del Poder Judicial, yo no puedo intervenir, y es así, pero lo que él ha cometido no solamente va en contra de la Constitución, lo que se refiere a separación de poderes, sino además una serie de delitos como el de avocación a un proceso que estaba pendiente. Por eso, no es verdad lo que ellos dicen de que estaban preparando la defensa con miras... Por eso le pregunto, ¿cuál es la parte del texto, por decirlo así, de la conversación, en que habría una indicación y darle una dirección a lo que tendría que haber sido la sentencia de la jueza, ¿no? Porque, digamos, la reunión es la reunión, pero digamos, ¿hay o no hay el intento de manipular una decisión judicial? Primero, el hecho de citar a la jueza, donde no ha sido una reunión oficial, como lo han querido decir, es una reunión no informativa que debió ser en el despacho, sino directamente con el presidente del Poder Judicial y en presencia de un ministro. Segundo, en la conversación señalan las posibilidades, las posibles salidas o las posibles formas en la cual podría dictaminar la jueza. Por ejemplo, que si hubo ejecución extrajudicial, si no la hubo, en el caso de que si lo hubiera, pero más que dictaminar, el tema de la autoridad inmediata. Hay una exposición de consecuencias, ¿no? Si tú sentencias de esta manera, la consecuencia es esta. Si tú sentencias de otra manera, la consecuencia es esta. Ahí no me están diciendo cómo sentenciar, me están diciendo lo que va a pasar. Perdóname, continúa la sentencia, incluso dice, Carmencita, refiriéndose a la jueza, es una persona muy asequible a nosotros, y entonces luego empieza también el señor Cateriano, luego empieza el propio Jiménez. No, de ninguna manera se puede permitir, por más buena intención que puedan tener, que yo lo dudo, porque acá quienes han salido beneficiados no son pues los comandos Chavín de Huántar, como se quieren ahora escudar al gobierno, sino directamente el señor Vladimiro Montesinos, Nicolás de María Hermosa. No se puede permitir, es demasiado riesgoso que el Ejecutivo esté inmiscuyéndose pues en asuntos que son propios del Poder Judicial. Ahora, se ha presentado una situación sumamente extraña, ¿no? El fujimorismo, junto con las ONGs, a las que muchas veces los fujimoristas han llamado caviares y con una serie de intereses, están unidos ahora contra el gobierno. Entonces se ha generado una situación un poco extraña. Y lo que ustedes quieren es más bien que sí, Vladimiro Montesinos, Hermosa Ríos, ¿no es cierto?, Guamana Jurra, sean sentenciados. Y están además, junto con esas ONGs, dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Este tema va más allá del caso Chavín de Huántar. Es muy peligroso este tema de un Poder Judicial que cocine sentencia, pero un Ejecutivo que se meta en el trabajo del Poder Judicial. Sin embargo, estas ONGs, que para mí son los verdaderos gallinazos que están ahí pretendiendo aprovechar esta circunstancia para nuevamente afectar a los comandos Chavín de Huántar, que son nuestros héroes nacionales, pero en el caso nuestro no estamos en esa misma línea. Como tú bien dices, el interés de ellos, probablemente por lucro o por indemnizaciones a familiares de terroristas, está más bien en volver a acusar a los comandos Chavín de Huántar. Lo que nosotros buscamos... ¿Y lo que usted busca es vengarse de San Martín? No, para nada, porque en primer lugar
si bien es cierto, la historia nos está dando la razón a nosotros, en el sentido de que el señor San Martín no es un juez imparcial, no es un juez independiente. Y eso no es venganza porque él sentenció a Fujimori. Lo que ahora, por eso te decía, esto es de alguna manera lo que la historia nos da la razón, lo que hemos venido diciendo. Sin embargo, eso es tema del pasado, ya no lo podemos tocar. Lo que ahora nos interesa, lo que es importante, es que esta situación no se vuelva a repetir. Y por eso hemos presentado esta denuncia por inconducta funcional para que el señor San Martín sea investigado. Y mientras usted quiere que sea destituido, porque ahí usted también está diciendo que esta es una situación parecida a la que ocurrió con el juez que veía el caso de Saraí Toledo, ¿no es cierto? Que él también se reunió en algún momento con el entonces presidente Alejandro Toledo, y así como en el caso de este juez que fue destituido, usted quiere que César San Martín también sea destituido. Entonces, si eso no es una venganza al fujimorismo, porque San Martín sentenció a Alberto Fujimori, ¿qué es entonces? Perdóname, tú estás afirmando algo que yo estoy negando. No es verdad que esto es una venganza al fujimorismo, no es la intención. Parece, pero estaremos de acuerdo en que esto es peligroso, estamos de acuerdo que esto va contra la Constitución, estamos de acuerdo que como congresistas y como parte de la oposición es nuestra obligación incluso salir con esta denuncia, y lo que estamos haciendo. Pero hasta el momento, en todo lo que hemos conversado, yo le he preguntado reiteradas veces cuál es el fundamento último textual del delito supuestamente cometido, porque tendría que haber un delito para que prospere la denuncia. Las acusaciones constitucionales requieren necesariamente, tiene que haber de por medio un delito o no. No, cuando se habla de una infracción constitucional, cuando se va directamente contra artículos de la Constitución, que si me permites un segundo puedo citar algunos, pero además en este caso se configuran delitos adicionales como el de abocación indebida a un proceso. Pero ¿cuál es la prueba? A ver. Artículo 139. La independencia y el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a cosas pendientes ante órganos jurisdiccionales. Este tema estaba pendiente todavía de resolución 5 meses antes de que sea una sentencia. El artículo 146 de la Constitución, la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra... Yo me refiero, ¿cuál es la prueba determinante que señalaría para ustedes que se ha cometido la infracción? La reunión y el motivo de la reunión. Es así de sencillo. No puede el señor San Martín citar a una jueza, pero en su despacho acá hay un para tocar un caso que no lo puede hacer. El contexto que hemos excluido hasta el momento sobre este tema es la resolución en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual el Estado peruano tenía que coordinar su defensa, porque ya había sucedido un caso anterior en que se había descoordinado y ya habíamos hecho el ridículo. Habíamos hecho el ridículo internacional. Así es. Entonces, en respuesta a ese ridículo internacional que una vez sucedió, ahora se coordinaba lo que iba a ser consecuencia para la defensa en la Corte Interamericana. Eso se cae, porque eso sería, como tú bien dices, de cara a una sentencia en sede internacional, no en sede nacional. Lo que estamos viendo es que tú no puedes preguntarle a la juez más o menos cómo va a sentenciar para de acuerdo a eso irme preparando. Pero no le preguntaron. Pero ese fue el motivo de la reunión, supuestamente informarse porque la jueza es la que más conocía. Federico, perdóname, no se puede hacer. Es peligroso, no se puede permitir que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo estén... Han salido muchos abogados destacados, Raúl Ferrero, por ejemplo, ¿no es cierto?, el ex procurador Azabache, a decir que esta reunión no es absolutamente irregular para nada, y que está bien que los abogados del Estado, ¿no es cierto?, como el caso del señor Cateriano y su jefe, digamos, el ministro de Justicia en ese entonces, tendrían que reunirse con miembros del Poder Judicial para poder conocer un poco más sobre el caso. Claro, para coordinar las sentencias, ¿no?, porque conforme lo que se sentenciaba en el plano local, eso afectaba o podía afectar la sentencia internacional. Entonces, artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial, está prohibido interferir, está como una falta muy grave, interferir en el criterio de los jueces de grado inferior por razón de competencia en la interpretación o aplicación de la ley. Pero lo que se puede discutir es si hubo interferencia o si hay la explicación que hace San Martín. Bueno, si sentenciamos de esta manera significa esto, si sentenciamos de esta manera significa esto. Le da opciones, ¿no? No es que le dice sentencia de esta manera. No puede pues ni siquiera hacer eso. Y es más, el señor San Martín agrava su situación porque luego el mismo caso le llega a sus manos como ya vocal supremo y confirma la sentencia en un tema que por último él le ha debido inhibirse porque tenía de alguna manera conocimiento previo, estaba en coordinaciones con el Ejecutivo. Es más grave de lo que pueda apreciar. Respeto las opiniones de otros juristas, pero políticamente hablando, no sea que estemos pues perdiendo o retrocediendo en cuanto a democracia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, congresista.
bueno, vamos a estar a la espera de qué es lo que ocurre, porque parece que están decididos a llegar hasta el final. Muy bien, muchas gracias por haber venido a conversar.